Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris, y hoy vamos a profundizar en el tema la quietud de vivir en el presente. Y seguramente muchos habréis escuchado la importancia de vivir conscientemente en el momento presente, más allá de las influencias de nuestro pasado o de estar pensando en el futuro. Pero no sé hasta qué punto, después de haber escuchado mucho, incluso haber leído, esto es algo fácil de practicar. Entonces, pues bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre ello. Y me gustaría empezar contemplando el presente desde tres perspectivas o desde tres niveles de conciencia diferentes. Un primer nivel, una primera perspectiva, sería el presente que está sucediendo en la realidad de mi vida, ahora, en este momento, en el presente, a mi alrededor, lo que está sucediendo a mi alrededor, las acciones que pueden estar realizando otras personas, o lo que estoy haciendo yo, o lo que está sucediendo en mi país o en el mundo. Un presente como a un nivel externo a mí. Otro nivel de conciencia que podemos contemplar del presente, otro nivel, otra perspectiva, es el presente de mis pensamientos, lo que está pasando ahora por mi mente, en mis sentimientos, en mis emociones, en la realidad que yo estoy viviendo ahora a ese nivel más interno, y que muchas veces son respuestas a lo que está sucediendo en el mundo exterior, reacciones a lo que está sucediendo en el mundo exterior. Pero también esas reacciones o esas respuestas a nivel de pensamientos, de sentimientos, de emociones, están condicionadas por vivencias en mi vida, vivencias que han creado una serie de creencias y condicionamientos que de alguna manera están tintando, condicionando mi forma de ver ese presente externo. Otra persona que esté a mi lado justo en este momento presente, que esté viviendo la misma realidad a nivel externa, es muy posible que su realidad del presente a nivel de pensamientos, de sentimientos y emociones sea diferente a la mía, con una misma realidad presente externa. Esa realidad del presente más interno a nivel de pensamientos, sentimientos y emociones puede ser completamente diferente, precisamente debido a esos condicionamientos de nuestras propias experiencias, de nuestras propias vivencias, de nuestras propias creencias que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida. Y hay como un tercer nivel de conciencia del presente, de percepción del presente, que es un nivel más profundo y al mismo tiempo más elevado. Y es ese nivel de conciencia del que hemos oído hablar muchas veces, de vivir ese momento presente. Y ese nivel de conciencia nos sitúa en una conciencia del ser que somos, en el presente, de experimentar nuestro propio ser en un espacio de conciencia, en un espacio de quietud, en un espacio de verdadera realidad del ser. En esa realidad del ser que somos podemos experimentar una conciencia de quietud, una conciencia de serenidad, una conciencia más amplia, más luminosa. Y desde ese espacio de conciencia del presente, de conciencia del ser que somos,
podemos ver esos otros dos niveles del presente, ese nivel de pensamientos, sentimientos, emociones y ese nivel de la realidad externa con una mirada más amplia, más tranquila, más serena, con una capacidad de captar una información más veraz, menos distorsionada de la realidad presente. Y entonces desde ahí pues tomar decisiones y dar respuestas como más enfocadas, más calmadas, más serenas y más precisas. Entonces, pensando en este tema estos días, me vino una imagen relacionada con esos diferentes niveles de la experiencia del momento presente, y es la imagen de un huracán. En un huracán hay una característica muy especial e importante, que es el ojo del huracán. El ojo del huracán es un espacio físico que se encuentra dentro de ese torbellino que está en agitación, que está en movimiento, y en ese ojo del huracán se produce una situación de calma, de quietud, incluso de estar el cielo despejado, así como en el torbellino del huracán los vientos se mueven de una forma muy agitada, hay lluvia, está nublado. En ese ojo del huracán pues no hay movimiento de viento y se puede ver el cielo sereno. Y buscando información sobre huracanes, por curiosidad, pues hubo algo que me sorprendió, y es que ese espacio, que no sé, es como que lo imaginaba como un espacio pequeño, es un espacio que se puede extender desde 30 a 65 kilómetros de diámetro. Quiere decir que podemos estar en ese ojo del huracán y no sentir en absoluto que a nuestro alrededor hay ese huracán moviéndose y creando tal caos, tal destrucción y tal agitación. En el momento que ese huracán se va moviendo y en vez de estar en ese centro del ojo del huracán, esas paredes del ojo del huracán se van acercando a donde estamos, empezamos a sentir esa influencia de esa agitación a nuestro alrededor, hasta llegar a sentirnos absorbidos por ese torbellino del huracán, por esos vientos, por esa lluvia, por todo ese caos y agitación. Entonces, volviendo a esa experiencia desde ese presente interno de la conciencia del ser que somos, de ese ser que permanece en ese espacio de quietud, en ese ojo del huracán, desde ahí pues podemos contemplar la agitación de nuestros pensamientos, la agitación de nuestras emociones. Podemos contemplar las situaciones que suceden a nuestro alrededor y en el mundo desde ese espacio de calma, de quietud, de conciencia. Y desde ahí, pues llevar esa energía, esa experiencia, esa calma, esa serenidad a ese mundo de pensamientos, de sentimientos, de emociones que muchas veces podemos sentir agitado. Es fácil permanecer en ese espacio de quietud, en ese espacio de conciencia, en ese espacio que está libre de esos condicionamientos de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras emociones.
Bueno, pues realmente no es fácil. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero es posible. Si no hacemos ese esfuerzo consciente de permanecer en ese espacio de más quietud, en ese espacio de la conciencia del ser desde el que podemos decidir cómo queremos que sean nuestras respuestas ante esas situaciones que suceden en nuestra vida, si no hacemos ese esfuerzo de permanecer en ese espacio más interno, más profundo, más elevado, desde el que podemos contemplar desde una distancia toda la agitación de ese mundo interior, pero al mismo tiempo más superficial, pues nos vamos a sentir engullidos por esa agitación del torbellino, de ese mundo interior de pensamientos y emociones. Y en ese torbellino, pues difícilmente vamos a tener la claridad para tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿cómo permanecer en ese espacio interno de más quietud, de más calma, conscientes de ese ser que somos, de ese ser que es capaz de tomar decisiones de forma consciente, de forma precisa? Y bueno, una actitud que nos ayuda a permanecer en ese estado de más quietud es ser observadores desapegados, observadores desapegados de toda esa agitación que sucede a nuestro alrededor de ese ojo del huracán, alrededor de ese espacio de más quietud, de más conciencia. Pero al mismo tiempo, ser observadores desapegados tampoco no es tan fácil, porque también ese observador desapegado fácilmente se puede sentir arrastrado por esa agitación de esos aspectos más externos de nuestra identidad, de esos aspectos más superficiales. Y cómo ir creando una fortaleza interna para sustentar esa conciencia del observador desapegado, para sustentar una conciencia más elevada, más estable, que sea capaz de permanecer por encima de la agitación y más allá de la agitación, de esa atracción de ese torbellino que sucede a nivel de emociones y de pensamientos. La forma de ir creando como una consistencia, como una fortaleza, como una especie de atalaya desde la que mantener ese observador desapegado de una forma más estable y más fácil es ir fortaleciendo la energía de nuestro propio ser. ¿Y cómo fortalecemos la energía de nuestro propio ser? Pues la energía de nuestro propio ser la fortalecemos en base a ir creando aquello que nos fortalece, y lo que nos fortalece pues son pensamientos que nos fortalecen, en vez de alimentar pensamientos que nos debilitan, alimentar pensamientos que nos fortalecen. Yo creo que la mayoría podemos empezar a ser conscientes de aquellos pensamientos que nos fortalecen y aquellos pensamientos que nos debilitan. Entonces, estar atentos, alertas a aquellos pensamientos que nos fortalecen y aquellos pensamientos que nos debilitan. Y para ir creando esa consistencia en nuestro propio ser, esa columna que puede sustentar esa conciencia más elevada, desde donde podemos ser esos observadores desapegados, pues decidir
alimentar esos pensamientos que nos fortalecen. También sabemos qué sentimientos nos fortalecen y qué sentimientos nos debilitan, sentimientos hacia nosotros mismos que nos alimentan, que nos nutren, que nos hacen sentirnos más fuertes, de forma consciente, alimentar esa energía de esos sentimientos que nos nutren y van alimentando ese atalaya, esa columna que nos permite mantener esa perspectiva más elevada y más amplia sobre ese mundo interior, sobre esos pensamientos y esas emociones que se agitan. Y también estar atentos a esas creencias que nos debilitan y dejar de alimentarlas y alimentar esas creencias sobre nosotros mismos que nos pueden sustentar, que nos pueden nutrir, que pueden ir creando esa fortaleza interior para que cada vez sea más fácil ser esos observadores desapegados que se permanecen en ese espacio de quietud y de calma, desde el que vamos llevando cada vez más esa quietud y calma a ese mundo de pensamientos, de sentimientos, de emociones y por tanto llevando esas decisiones más precisas a nuestro día a día, a nuestra vida y compartiendo también esas energías más benefactoras, más benéficas, aquellos con los que nos relacionamos. Cuando no hacemos ese esfuerzo de mantener esa energía más sólida, más consistente, más elevada, más positiva, pues nos dejamos llevar por la negatividad. Dejarse llevar por la negatividad es algo fácil, algo por lo que no tengo que hacer esfuerzos, es dejarse caer cuesta abajo, como alguien que va rodando cuesta abajo y nos imaginamos rodando cuesta abajo por una montaña. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, simplemente nos dejamos llevar, pero seguramente nos vamos a sentir golpeados por piedras, por todos aquellos obstáculos que encontremos en esa bajada. Vamos a irnos sintiendo magullados, no vamos a saber dónde vamos a acabar parando. Vamos a acabar parando pues donde esa bajada nos lleve de una forma totalmente inconsciente. Y cuando acabemos de parar en esa bajada inconsciente, pues seguramente nos vamos a sentir magullados, doloridos y con muy poca fuerza para volver a subir esa cuesta que hemos bajado de esa forma tan inconsciente. Entonces sí que hay que hacer como ese esfuerzo de estar atentos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, estar atentos a mantener esos pensamientos que nos fortalecen, esas actitudes que nos fortalecen para ir manteniendo esa conciencia elevada que permanece como más allá de la negatividad. A veces ponemos el ejemplo de la flor de loto. La flor de loto permanece en medio de aguas estancadas y manteniendo su limpieza, su belleza, su color vivo, su frescura, cuando el agua que hay bajo ella pues quizás está turbia y está oscura. Dejarnos llevar por la negatividad de esa forma inconsciente, simplemente dejándonos rodar por esa bajada, es también como
caer en el barro, caer en esa oscuridad del barro en el que no hay ninguna claridad. Es como revolcarnos en algo que está enlodado, que está sucio y en el que seguramente no me voy a sentir a gusto. Porque ¿qué es lo que quiere nuestro ser? El ser consciente que somos. El ser consciente que somos lo que quiere es volar, lo que quiere es brillar, lo que quiere es poder expresar esa grandiosidad que hay en cada uno de nosotros, luz, energía, cualidades. Eso es lo que el ser que somos necesita y quiere expresar, y eso solo lo podemos hacer alimentando de una forma consciente toda la grandeza del ser que hay en nosotros. Y a través de la meditación pues podemos ir ejercitándonos en alimentar esa energía positiva, esa energía elevada, esa conciencia elevada que es nuestra verdadera identidad, la identidad del ser ligero, liviano, luminoso. Y luego pues en el día a día pues permanecer mínimamente atentos, mínimamente conscientes a aquello que nos lleva hacia abajo y intentar soltar esas ataduras que nos hacen caer y volver a elevar nuestra energía, nuestra conciencia, para ir permaneciendo cada vez más cerca de ese sol espiritual, de esa energía espiritual con la que podemos conectar para sentir que nos ayuda, que nos llena de una presencia más limpia, más poderosa, y que nos ayuda en este viaje a recuperar esa identidad perdida. Y desde esa quietud interior vamos a ir a esa grandeza del ser que somos, que nos acerca a ese sol espiritual, a Dios, al alma suprema, del que somos a imagen y semejanza. Y bueno, pues vamos a experimentar estas ideas a través de un ejercicio de meditación. Y para ello pues vamos a ir sentándonos en el asiento en el que nos encontramos de una forma cómoda y al mismo tiempo manteniendo una conciencia alerta, despierta, elevada, y dejamos nuestros pies bien apoyados en el suelo. Podemos sentir nuestra espalda apoyada en el respaldo de nuestro asiento. Sentimos nuestra cabeza erguida sobre nuestros hombros. Intentamos soltar la carga que haya sobre nuestros hombros, una zona en la que solemos acumular tensiones, los hombros, el cuello. Es como que soltamos la carga de las responsabilidades que acumulamos en toda esa zona.
Vamos permitiendo que nuestro cuerpo se sienta cómodo y relajado en este momento presente. En el que no tenemos que hacer nada. En este momento presente no tenemos que demostrar nada. Simplemente ser quienes somos. E intentamos crear un sentimiento de confianza en nuestro cuerpo físico. Para que pueda sentirse relajado. Confiamos en este momento presente. Un momento especial y único. Que empiezo a vivir de una forma muy consciente. Y vamos a intentar observar el espacio físico en el que nos encontramos, lo que nos rodea, como un observador desapegado. Un observador desapegado. Simplemente contempla. Observo lo que hay a mi alrededor. Intentando permanecer en ese espacio de quietud interior. En ese espacio de calma. Desde el que simplemente observo. El observador desapegado no tiene que decidir nada. Simplemente contempla
intento darme cuenta desde dónde surge ese espacio de conciencia ese espacio de quietud que me permite observar a mi alrededor, simplemente viendo sin juzgar, sin analizar lo que ve. Intento permanecer por unos momentos en ese espacio de conciencia más profunda, desde el que observo ese presente externo de una forma desapegada. Y seguramente en esta observación me doy cuenta que en la pantalla de mi mente van apareciendo pensamientos de una forma automática. Y empiezo a observar esos pensamientos. Permanezco ahora como ese observador desapegado en ese espacio interno de calma. De ese presente de mis pensamientos. Y simplemente los observo como un río que fluye y el agua de mis pensamientos pasa, sigue su curso y salen fuera de mi conciencia. Me doy cuenta de la diferencia
entre el observador, yo, el ser consciente, y lo observado. E intento darme cuenta dónde se sitúa esa conciencia del observador. Yo, el observador desapegado, me encuentro en un espacio agradable, en un espacio sutil, de quietud. Un espacio que se va haciendo cada vez más amplio, más luminoso, más nítido. Estoy en el ojo del huracán. En la calma. En la quietud. En la luz. En el momento presente. Íntimo y profundo. Y me permito expandir esta energía
impregnando mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Desde el ojo del huracán, desde la calma, desde la quietud, genera un poder que influencia todo mi mundo interior. Que calma cualquier agitación. Puedo experimentar mi conciencia cada vez más liviana, más luminosa, más amplia. Como las alas de un ángel que se abren para volar hacia la luz del sol espiritual. Puedo sentir una conexión, una cercanía con el sol espiritual. Con el alma suprema. Permito experimentar su energía
su dulzura. Su fortaleza. Su pureza renovadora. Transformadora. Y me siento en plena confianza para abrir mi corazón de forma generosa, de forma amable. Para acoger y aceptar a otros. Y esa quietud interior se ha convertido en una fortaleza, en un soporte para poder volar por encima de cualquier obstáculo, de cualquier negatividad. Y mi presente se hace luminoso, suave, liviano, y como las alas de un ángel puedo tocar los corazones con suavidad y dulzura. Y creo un presente para mí y para otros. Pleno, consciente, y feliz. Y poco a poco
Vamos a ir regresando a la realidad del espacio en el que nos encontramos, manteniendo esta conciencia elevada y luminosa. Om Shanti. Bueno, y momento a momento de nuestro presente vamos creando un futuro diferente. Y ese esfuerzo que inicialmente podemos ver como arduo tiene sus resultados, y si de alguna manera mantenemos inicialmente ese esfuerzo consciente, llega un momento que el esfuerzo se hace fácil, liviano, y es más bien como un entretenimiento. Y lo podríamos comparar con el esfuerzo que hace un avión a la hora de despegar. El avión a la hora de despegar necesita mucha energía, gasta mucho combustible, porque tiene que hacer el esfuerzo de desapegarse de la atracción de la gravedad de la Tierra. Y una vez que ha alcanzado una altura en la que puede volar, pues ya el gasto de combustible, de energía, ya es menor. Entonces, pensar que inicialmente tengo que hacer ese esfuerzo consciente de poner más atención, de quizás dedicar más tiempo a meditar para tener esa energía suficiente y ganar esa altura, ese nivel de conciencia que me permita ser ese observador desapegado de esa agitación que pueda haber en mi mente y en mis emociones, y que puede ir surgiendo, pero que cuando soy capaz de mantener esa conciencia más elevada y más estable, pues la puedo ir transformando de una forma más fácil y ir encontrando nuevas actitudes, nuevas respuestas ante cualquier situación que se presente en ese presente externo en mi vida. Y bueno, pues contenta de haber estado compartiendo estas reflexiones, este momento de meditación y esta experiencia, y nos volvemos a encontrar otro momento. Om Shanti.